por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gloria a Dios, bendita sea su palabra. Hemos leído Colosenses del capítulo 1, del 9 al 12. En principio, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que Pablo al orar está no orando por él, sino está orando por los demás, por la iglesia de Colosas, ¿no? Y encontramos que las oraciones que se encuentran en las cartas escritas por Pablo, aún desde la prisión, son realmente singulares, porque partiendo del hecho de que él no oraba por sí mismo, como ya lo dije, sino por otras personas, y de pedir, dice, ¿no? Esto me trae mucho, me marca, ¿no? Y me habla así, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, paciencia y longanimidad. Pablo entonces no solamente pedía por las cosas materiales, que si bien es cierto no es malo pedir por lo material, porque somos materia, todavía estamos en este mundo, pero las oraciones de Pablo, las peticiones que él hacía, la intercesión, estaban centradas en el campo espiritual, no en lo material. Entonces, ¿qué debemos aprender de esto? Es que las necesidades espirituales son mucho más importantes. Porque mira, ahí lo vemos, cómo Pablo no se aferraba a lo material. Estaba en la cárcel y decía gozados, otra vez digo regocijados, ¿no? Y vemos que era un hombre que sabía que él estaba en manos de Dios y oraba por los demás. ¿Qué pedía entonces Pablo en sus oraciones? Dependiendo de esta respuesta, hallaremos los principios necesarios para aprender a practicar una oración bíblica correcta. Él pidió sabiduría e inteligencia espiritual, lo vemos en el versículo 9, y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y vemos el compromiso de Pablo en su labor espiritual, era constante en ello. Él no oraba una vez, sino que no cesaban de hacerlo, dice él con el grupo que él discipulaba, no cesaban de hacerlo. Los falsos maestros, por ejemplo, querían hacer creer que solo podían alcanzar el grado de iluminados, aquellos que aceptaban las nuevas doctrinas que ellos traían, pero Pablo enseñaba que el creyente ya posee la sabiduría plena de parte de Dios, como lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 2, verso del 11 al 16, que dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué maravillosa su palabra, gloria a Dios. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nosotros estamos dentro del pueblo de Cristo? Estamos orando por nuestros pastores, estamos orando por nuestros líderes, por las cabezas de los hogares, nuestros esposos. ¿Estamos haciéndolo? Como creyentes, el día de hoy, nosotros tenemos que ser constantes en pedir sabiduría plena para la vida individual, para nuestra propia vida, para nuestros pastores, nuestros líderes, para nuestras iglesias y para nuestros propios hogares.
Pablo oró pidiendo obediencia, práctica de fe. En el versículo 10 lo vemos eso, no lo encontramos. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estos mismos falsos maestros eran muy buenos para atraer a la gente con sus aires de mucho conocimiento y de gran oratoria. Pero también hoy día lo vemos, ¿no? Pero eran incapaces de implicar estos supuestos conocimientos a la vida práctica y natural de los oyentes. En cambio, Pablo nos enseña que el conocimiento verdadero va de la mano con la vida práctica que experimentamos en el día a día. Pablo usa algunas palabras claves para hacernos entender este principio, andar, que nos habla de la conducta, cómo nos conducimos, llevando fruto, que nos habla de cosecha o resultado de la fe verdadera, y creciendo en el conocimiento, que nos habla también de la madurez, ¿verdad?, de cada uno de los hijos de Dios. En el versículo 11 y 12 de lo que hemos leído, está hablando y rogando, intercediendo por un buen carácter, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo oró por paciencia y longanimidad, distintivos de un buen carácter del cristiano. La paciencia es la capacidad de esperar y de soportar los avatares de la vida, ¿no? O sea, es decir, todo lo que estamos bregando, los problemas que trae el día a día, ¿no? Y la longanimidad es la aplicación de esa paciencia hacia las dificultades y personas difíciles que nos toca muchas veces tratar, las famosas personas tóxicas. Gloria a Dios. ¿Pero cómo? ¿Poniéndole mala cara? No, con un espíritu dócil y apacible. Algunos maestros afirman que tienen la sabiduría de Dios, pero por ejemplo, carecen del amor y bondad. Son cara seria, ¿no? Y siempre están así muy serios, muy de pocos amigos, ¿no? Pero Dios nos demanda también, a través de su palabra, como promete el apóstol, que tengamos ese amor y esa bondad y de las otras cualidades básicas que hacen la vida cristiana hermosa y distintiva. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar, porque nuestro carácter muchas veces echa a perder la obra de Dios. Tenemos que tener el carácter de Cristo, estar siendo moldeados a la imagen de nuestro Salvador, nuestro Cristo amado. Y valgan verdades, podríamos hacer ¿cómo podríamos hacer? Comparar nuestras oraciones con la de Pablo. Y nos vamos a dar cuenta pues que nuestras peticiones difieren, son distintas, ¿verdad? Nuestras reuniones de oración están llenas de peticiones de salud, estabilidad económica, y siempre yo quiero esto, quiero el otro, necesito mi salud, mi esto. Siempre estamos centrados en nosotros mismos. Algunas pocas veces por la salvación de un alma y otras para darle un toque más cristiano, ¿no? Pero en realidad hay mucho egoísmo en nuestras oraciones. Y bueno, yo hay veces me encuentro así también, ¿no? Pero tenemos que buscar más, porque nosotros ya estamos seguros en las manos de Dios. Tenemos la salvación, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Pero nosotros tenemos que tener esa pasión y ese amor por las almas perdidas como lo tenía Pablo. Y muchas veces solemos decir, oren por mi vida espiritual, no solemos decir así. Sin embargo, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para que podamos hacer peticiones más espirituales, específicas y cristocéntricas. Oraciones como las de Pablo, que buscaban la gloria de Dios y sus propósitos espirituales. O sea, el ir y predicar, ¿no? Cumplir la gran comisión. Esa debe de ser nuestras oraciones, ¿no? Y por nuestros líderes, no solamente cristianos, sino también por los que están llevando a cargo el país. Tú estás en Colombia, yo estoy en Perú, tú estás en México, otros están en Estados Unidos, pero tenemos que orar por aquellos que están a la cabeza del país, que están a cargo de las autoridades, ¿no? Las que están en eminencia, como lo dice también Timoteo.
Entonces, no es bueno estar mirándonos a nosotros mismos, quiero esto, necesito esto, mi hijo, mi hija, mi esposo. No, yo creo que miren, el pueblo de Dios tiene que entender, es decir, cada uno de nosotros, que nuestras vidas y la vida de nuestros hijos están en manos de Dios, agradecerle. Porque aunque no veamos quizás en algunos hijos que no están, pues, no están caminando mal, pero tampoco están, digamos, que sirviendo en la iglesia como todos quisiéramos verlo, ¿no? Pero hay que darle gracias porque Dios tiene un tiempo para todo. Recordemos cómo fuimos nosotros también. ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros? Algunos somos segunda generación, pero a otros no. Entonces tenemos que pagar un precio y tenemos que entender de que Dios tiene cuidado de nuestros hijos. Nuestros hijos, por más que no hayan recibido a Cristo en una comparación, no son extraños para Dios. Están dentro de la consideración de Dios porque sabe que amamos. Si no, recuerden las oraciones de ¿cómo se llama? El sobrino de Abraham, Lot, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que él oró para que su no estuviera dentro de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, esa historia. Entonces, por la misma palabra de Dios nos damos cuenta del carácter de Dios y no son extraños. Las personas que son nuestros seres amados y queridos están dentro de la voluntad de Dios porque nosotros oramos por ellos, pero no podemos obsesionarnos con ese tipo de oración. Tenemos que confiar en el Señor y orar por aquellos que están muy distantes, que están viviendo en tinieblas, que si se mueren hoy día, pues se van al infierno. Entonces tenemos que orar por ellos, porque nosotros estamos en manos del Señor. Mis amados, yo espero que este devocional haya sido de mucha bendición, de verdad, porque la oración no es optativa. La oración es imperativa. Orad sin cesar, dice el Señor en su palabra. Cuando leemos 1 Tesalonicenses 5, 16, 17, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y voy a leer el 18 también. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mis amados, mi deseo y el deseo del Señor es más que nada el deseo de que podamos orar, porque Él va a mover su poder, su mano, a través de nuestras oraciones. Y qué mejor ejemplo que la vida de Pablo en oración, ¿verdad? Pablo siempre estaba orando por la iglesia, ¿no? Por aquellos que él estaba discipulando, aquellos que él estaba guiando. De la misma manera nosotros también tenemos que aprender a orar. En la Biblia no solamente es Pablo, hay muchos en el Antiguo Testamento, hombres que nos inspiran a orar. La oración de Ana, la oración de Moisés, la oración de Samuel, la oración de Daniel. Es decir, tenemos muchos ejemplos para imitar. Pero traemos al apóstol porque él dejó cartas, no solamente una, dos, sino muchas cartas, ¿no? En las cuales nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo, inclusive la doctrina, ¿no? Entonces, mis amados, es mi deseo también que podamos orar, no solamente por nosotros, sino ya extender nuestras estacas y orar por aquellos que verdaderamente necesitan. Hay mucha gente que está pasando necesidades y esas noticias no salen en los noticieros. Cuando se mueren cristianos, cuando los matan vivos, esas cosas no salen en los noticieros, pero eso se está dando. Entonces nosotros tenemos que buscar, porque no quisiéramos llegar a la presencia de Dios y que el Señor nos haga recordar que perece mi pueblo por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento muchas veces nosotros podemos no perder la salvación, pero sí la vergüenza de las coronas, ¿verdad? Es un tema que nunca hemos tocado, pero vamos a tener un tiempo de tocarlo también. Con esta servidora, Dios mediante, hasta el día de mañana. Deseo que tengan un hermoso día, pero no quiero irme un ratito, quiero saludar también a aquellos que están siempre compartiendo estos videos. ¡Qué alegría! Vilmita Jara, ella es una linda amiga, una sierva del Señor. Dice, muchas bendiciones, querida Lupita. Gracias, Vilmita. Ana Ray, hermanita, qué lindo, qué alegría verte después de tiempito bueno, yo imagino que siempre escuchas los devocionales, pero no siempre podemos escribir, yo también entiendo eso. Buenos días, mi querida hermana Lupe, Dios le bendiga, siga bendiciendo el ministerio, qué lindo. A mí me llena de gozo, voy a detenerme en leerlo bien,
También saludos para ti, para tu hogar, para tu casa, para tu hijita. Fernando Leiva, Nina Vega también, hermanita, gracias por tus saludos, eres de mucha bendición para mi vida. Cada uno de ustedes que comparten los videos, que siempre me están dando saluditos. Edith Rivera, gracias. Mariela Gracier, desde Buenos Aires, qué lindo, hermanas, tener una hermanita de Buenos Aires. Hay varias hermanitas de Buenos Aires, ¿verdad? Mi amigo Luciano Porto, él es de Brasil, tiene un canal donde él comparte, creo que noticias también, ¿no? Y hace también live. Edwin Díaz, gloria a Dios. Bueno, hay muchos. Ya será para otro día, estamos orando por ustedes. Rosita Luz también, gracias. José Noriel, gracias por tu presencia. José Noriel, Walter Fernández, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que tengan un hermoso día. Estamos orando unos por otros, amén. Y no se olviden pues que todos lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Bendiciones. Chao, chao.